Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están estudiantes de la materia de referencia? Esta es nuestra segunda clase virtual. Por lo tanto, vamos a continuar la exposición de las láminas que teníamos la anterior clase y ahora las vamos a continuar. Entonces voy a un ratito presentar y partir sobre todo de esta diapositiva en la que nos define que existen tres tipos de servicios de referencia. Ya estos tres tipos generalmente, ya casi de manera universal, lo han estado aplicando las bibliotecas en los diferentes escenarios y países que tienen sus bibliotecas de todo tipo de tamaño. Ya, bueno, decíamos son tres tipos de referencia, de servicios de referencia. Tenemos el primero, que es el servicio de información, ¿sí? El servicio de formación y el servicio de orientación, ¿no? Más lo podemos denominar como IFO, IFO. ¿Ok? ¿Qué queremos decir? A ver, vamos a ir describiendo cada uno de estos servicios, ya explicando, y esa va a ser la clase de hoy día, incluso con algunos ejemplos más. Bien, ¿qué queremos decir con el tipo de servicio de información? ¿Ya? Básicamente, este servicio resuelve todo tipo de consultas de los usuarios, ¿no? Consultas que tienen que ver sobre todo con respuestas rápidas, consultas cortas o puntuales, referidos a elementos bibliográficos, la obtención de documentos, etcétera. Pero también preguntas simples y que se las puede quizás muchas veces el referencista conocer, o por ahí simplemente investigar. Ya, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la bandera del estado de Virginia? ¿No? Sabemos que Virginia está en Estados Unidos, ¿no? Es una pregunta. Entonces, ¿dónde saber? ¿Dónde averiguar? Esa es la necesidad del usuario cuando demanda. Otra, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el animal que corre más rápido? ¿No? Como ustedes, por ejemplo, pueden percibir, es una pregunta sencilla que la puede conocer de memoria el referencista, pero a veces los usuarios demandan ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un huracán? Entonces, esa información no siempre está a mano, pero representa una consulta corta, una consulta rápida, que también merece una respuesta rápida. ¿Ok? El bibliotecario, el referencista, tiene que estar preparado permanentemente para dar este tipo de servicio. ¿Ok? Bueno, hay una infinidad de ejemplos, ya los vamos a ir viendo nosotros. Es más, cuando tengamos la práctica, vamos a lanzar una serie de preguntas a cada uno de ustedes, ya para que puedan resolverlo en un tiempo determinado y con las fuentes adecuadas. Sí, eso lo haremos en su momento. Bien, y el otro tipo de servicio de referencia es la formación. Es decir, ¿qué es la formación? Básicamente es educar al usuario en el uso de la biblioteca y de las colecciones que tiene la biblioteca. ¿Ok? Eso es formación, esencialmente formación de usuarios. Bien, y el tercer tipo se refiere al servicio de orientación. Entonces, esto es fundamentalmente el asesoramiento al usuario, ¿sí?, sobre diferentes temáticas o solicitudes que le haga el usuario. Ya, por ejemplo, qué obra puede consultar, dónde lo puede consultar, ¿sí?, qué sección de la biblioteca, digamos, tiene informaciones pertinentes de un tema X, etcétera. ¿Ya? Entonces, el servicio de orientación es mucho más amplio, pero siempre se orienta a eso, que es asesorar. Haremos una especie de desglose de estos tres tipos de servicios. Bien, veamos el servicio de información.
¿Qué significa eso? El servicio de información reconoce que cada usuario tiene necesidades informativas específicas. ¿Ya? Nunca hay, digamos, casi nunca, mejor dicho, existen usuarios que siempre te van a preguntar lo mismo. Sus necesidades son distintas, de acuerdo a las especificidades del mismo. Entonces, por esa misma razón, los servicios pueden ser variados y ser diferentes. ¿Ok? Bien, en ese sentido, la unidad, la biblioteca en este caso, está obligada a dar información de su colección, pero también tiene que adecuar su colección a la tipología de la unidad de información y a los requerimientos y demandas de los usuarios. Fíjense ustedes cómo en este momento, en esta parte, digamos, hay una especie de ida y vuelta para fortalecerse o desarrollarse entre la unidad y el usuario. ¿Ok? El servicio de información es esencialmente un proceso interactivo. Sí, siempre van a interactuar entre el referencista y el usuario. Por eso es interactivo. ¿Ya? El servicio de información responde a un acto comunicacional entre el referencista y el usuario. Es decir, hay una práctica de comunicación permanente entre estos dos actores. La finalidad del servicio de información es resolver todos los problemas, las necesidades de información de los usuarios con los recursos que están a su alcance. Es decir, el referencista no solo puede conformarse con todo lo que dispone la biblioteca para satisfacer la demanda del usuario, sino también buscar en otras fuentes, en otras unidades, y para eso necesita una relación permanente con este tipo de recursos. Bien, el servicio de información a su vez tiene varios tipos, ¿no? Varios tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 tipos de servicios de información. Por ejemplo, el primero es consulta de respuesta rápida. Es lo que les decía al principio, ¿no? Preguntas sencillas y habría que responderlas rápidamente. Preguntas directas y con respuestas rápidas. Y obviamente estas respuestas, si no las tiene a mano, va a tener que buscar el referencista en los diferentes recursos de información del que dispone. Consultas bibliográficas es otro tipo. ¿Ya? Es decir, los usuarios siempre van a requerir establecer consultas bibliográficas. Por lo tanto, va a significar que este usuario pueda tener determinados repertorios. Ya que estamos entrando a ver un término que lo vamos a ir manejando muy seguido en las posteriores clases. Es decir, repertorios, ¿no? Es decir, ¿qué dispones para satisfacer a un usuario? Si un usuario te busca sobre la temática, digamos, de la violencia contra la mujer, ¿ya qué le puede ofrecer la biblioteca? Y en ese sentido, muchas bibliotecas elaboran bibliografías específicas sobre ese tema y le proporcionan al usuario, de tal manera que el usuario se va a quedar, digamos, satisfecho y además puede consultar cualquier ítem de esa bibliografía. ¿Ya? Entonces, este es un tema que puede ir creciendo y desarrollándose mucho más como un tipo de servicio de información. Otro tipo de servicio de información es el acceso al documento. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Facilitar el acceso a los documentos y a las fuentes de información al usuario. Por ejemplo, los préstamos interbibliotecarios tienen una finalidad para satisfacer determinadas demandas de los usuarios. El establecer fotocopias de algunas páginas estás permitiéndole el acceso al documento. De tener bien preparados los catálogos de acceso están, digamos, dando un acceso al documento, ¿no? Puede también la biblioteca enviar mediante correo electrónicos o mensajes de móvil, etcétera, determinadas fuentes, títulos, autores o algún tipo de respuesta. Por lo tanto, se canaliza un acceso al documento o a la información. Un cuarto tipo es la información sobre novedades. Muchas de las bibliotecas siempre están ofertando los nuevos recursos que tiene la biblioteca hacia los usuarios. Es decir, ¿qué novedades hay?
Por ejemplo, puede ser que en un mes, determinado mes, o cada semana o cada mes, puedan llegar 10 a 15 a 30 unidades bibliográficas, pero esas son novedades que llegan a la biblioteca. Y el usuario necesita tener conocimiento de que han llegado, digamos, nuevas colecciones o nuevas unidades bibliográficas, ¿no? Entonces, boletines informativos, por ejemplo, son claves. ¿Ok? Un quinto tipo de servicio de información es la difusión selectiva de información, ¿no? Eso es básicamente entregar información al usuario de acuerdo a los perfiles de necesidades de los usuarios, a los temas que eligen los usuarios. Y se vale de todos los medios para que estos recursos, esta información, estas novedades puedan llegar directamente al usuario cuando éste lo demanda. Bueno, ahí ven ustedes 5 tipos de servicios de información. Pueden haber muchos más. Es más, hay que ser creativos, proactivos en poder innovar nuevos tipos de servicios de información. Bien, aquí vemos un esquema muy interesante y sería bueno que ustedes lo vayan memorizando, analizando y memorizando, porque este esquema precisamente ha sido desarrollado por los referencistas y lo han planteado de una manera bien práctica, bien real. Ya explicamos. El primer recuadro en la parte superior existe la necesidad de información del usuario. Por eso está la letra U. Segundo paso es la recepción de la consulta de esa necesidad por parte del referencista, y aquí está la letra R. Un tercer paso es la clarificación de la consulta por medio del diálogo, es decir, aquí entre el referencista y el usuario, ¿sí?, establecen ese diálogo, esa conversación para ir aclarando la necesidad de información, para ir percibiendo o complementando, ¿sí?, el requerimiento del usuario. Fíjense ustedes que es sumamente importante ese proceso. ¿Ya? Después de haber tenido ese diálogo, el referencista tendrá que formular una estrategia de búsqueda, es decir, a dónde voy, a cuál base de datos, a cuál catálogo, a qué sección de la biblioteca, ¿no?, qué fuentes voy a utilizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Después de eso pasa al siguiente paso, en el que ejecuta la búsqueda. ¿Ya? Si no es el referencista, puede ser el usuario o ambos para realizar la búsqueda. Entonces a veces se da esa situación, ese aspecto. Otro paso se refiere a la obtención de la respuesta, es decir, ya ejecutada la búsqueda, entonces se obtiene una respuesta, ¿ok?, para el usuario. Pues esta respuesta la puede obtener el referencista o el usuario, o ambos lo pueden obtener, de tal manera que eso va a pasar a una siguiente fase, que es ya el juicio de valor, el juicio sobre el valor o la relevancia de la respuesta. Por lo tanto, el referencista va a hacer una especie de valoración, ¿sí?, y procede a ejecutar la salida de esa información. Entonces, hasta ahí ha ocurrido todo un proceso, ¿no es cierto? Entonces, de interacción entre el usuario, el referencista y las colecciones. Finalmente, el último paso se refiere al almacenamiento de la información para usos futuros. Es decir, la información que se le ha proporcionado al usuario, los resultados, la valoración de la respuesta a los usuarios, ¿sí?, no puede dejarse en el olvido, quedarse en el olvido, sino más bien obtener un tipo de registro de eso para que en el futuro pueda servir también para futuras consultas o necesidades de estos u otros usuarios. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, es una manera muy esquemática de sistematizar las demandas de los usuarios y los procedimientos para llegar precisamente a ofrecer servicios de información a los usuarios. ¿Sí? Sería bueno que ustedes lo revisen, lo repasen, lo analicen, este esquema que está muy interesante y viene a ser, digamos, un reflejo de la práctica del referencista. Bien, el otro tipo de servicio del referencista
o del servicio de referencia se refiere a la formación, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es el servicio de formación? Prácticamente es una misión, como dice aquí, ¿no? Es una misión de la biblioteca para educar, alfabetizar, promocionar y ofrecer información de parte de la biblioteca. En eso consiste el servicio de formación. Fíjese que son varias acciones, varias tareas, varias áreas en las cuales se debe desempeñar el referencista a nombre de la biblioteca. Aquí tenemos algunas definiciones que han hecho varios autores sobre este importante tipo de servicio denominado formación. Por ejemplo, Milagros nos sostiene que es cualquier tipo de esfuerzo tendente a facilitar la orientación del usuario individual o colectivamente, a fin de lograr una utilización más eficaz de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. ¿Sí? Es exactamente eso. Tiene un propósito fundamental, el hecho de volcar todos los esfuerzos para orientar al servicio, capacitarlo, formarlo individual o colectivamente. Bien. Tenemos aquí otra definición de Díez y Peñalver, que dice: es un conjunto de actividades pedagógicas encaminadas a la utilización óptima de los recursos y mecanismos informativos. Esta definición va en el mismo sentido que la anterior, ¿no es cierto? Solo que aquí incorpora actividades pedagógicas. Sigamos. En el año 95, Hilario Hernández, mejor dicho, define también como un conjunto de actuaciones encaminadas a optimizar el aprovechamiento que los usuarios obtienen de los recursos informativos que le ofrece la biblioteca. La biblioteca va a ofrecer una infinidad de recursos y servicios a los usuarios, y los usuarios no todo el tiempo están pendientes ni conocen bien esos tipos de servicios. Además que cada biblioteca tiene singularmente sus propios servicios de información, ¿ok? O servicios de referencia también. En 1996, Leticia Sánchez Paus ella define como es un servicio de la propia biblioteca sobre sí misma y sobre sus recursos. Lo califica así. El objetivo de esta actividad de servicio de formación, dice, es conseguir la máxima utilización por parte de los usuarios, ¿no? Genial. Todos los usuarios tendrían que tener una máxima utilización de los recursos que ofrece la biblioteca, ¿no? Y por eso las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y documentales se deben también enseñar a los usuarios para que éstas tengan las opciones de encontrar y recuperar información de manera pertinente. Muy buena, ¿no?, esta definición. Bien, el servicio de formación requiere de ciertas actitudes, sobre todo actitudes que tienden a buscar y crear situaciones de comunicación con el usuario. El objetivo es informar, educar, ¿no es cierto?, sobre el uso óptimo de los recursos que ofrece la biblioteca y cómo estos se pueden aprovechar de la manera más óptima. También el servicio de formación requiere una actitud permanente de parte de la biblioteca, de buscar situaciones de comunicación con el usuario, de pretender informar y educar en su uso óptimo de los recursos bibliotecarios, ¿no es cierto?, de ofrecer un mayor aprovechamiento de estos servicios bibliotecarios. Como verán ustedes, el servicio de formación es muy amplio, muchísimo más amplio. Veremos aquí ejemplos de servicios de formación de usuarios, ¿ok? Por ejemplo, una temática interesante es cómo publicar en revistas científicas de impacto. Se puede dar unas charlas, unos seminarios, unos foros, algunos talleres por ahí, ¿no es cierto? O este tema, por ejemplo, del plagio, qué es y cómo evitarlo. Fíjense que este es un tema que maneja la biblioteca por esencia y las tiene que respetar y conocer a profundidad, y está en la facultad de poderla impartir a sus usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, fuentes de información para la evaluación de la investigación.
Son temas muy interesantes, muy pertinentes, que no lo consigue cualquier usuario en cualquier lado. Ok, bien. Y así tenemos varios otros ejemplos y pueden obviamente surgir muchos otros ejemplos de servicios de formación de usuarios. Bien, y tenemos ahora el servicio de orientación. Es el tercer tipo de servicios de referencia, el servicio de orientación. ¿Qué significa esto? Facilitar la información a los usuarios sobre las instalaciones de la biblioteca. Recuerden que hay muchas bibliotecas que son medianas y grandes, que tienen infraestructuras realmente impresionantes de muchos pisos y secciones. Entonces cualquiera se puede extraviar en esas instalaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí está una de las funciones claves. Otra es la ubicación de las colecciones, ¿no? Distintas colecciones y fondos de diverso tipo existen en las bibliotecas distribuidas. Entonces los usuarios requieren la orientación siempre. Por ejemplo, ¿dónde queda la sección de videoteca o mapoteca? ¿No es cierto? Entonces hay que orientar permanentemente a los usuarios en esto de las instalaciones y la ubicación de colecciones, más sus características, formas de uso, etc. Los horarios, los servicios y funcionamientos que ofrece la biblioteca son sumamente importantes para el usuario, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está en que se deben resolver las inquietudes básicas de información. Sí, a veces parece ser simple la cosa, pero resulta que es complicado llegado el momento para el usuario. Entonces hay que orientar, asesorar de manera especializada o con capacitación si se requiere. La solicitud de la información del usuario no siempre es académica. El servicio de orientación aplica para todo tipo de preguntas. Pueden venir cualquier público, cualquier usuario de la biblioteca y preguntarte, por ejemplo, cuáles hoteles de 3 estrellas existen en La Paz y cuáles son sus direcciones, ¿no? O preguntarte simplemente, qué sé yo, en qué distritos o subalcaldías o secciones está dividida la ciudad de La Paz, o pedirte un mapa de la ciudad de La Paz. En fin, hay temas de todo tipo, preguntas de todo tipo de orientación. Bueno, y tenemos luego el procedimiento como parte del servicio de orientación, el procedimiento que orienta a los usuarios sobre distintos servicios que ofrece y particularmente el servicio de referencia. ¿Ya? Todas estas tareas de orientación siempre las van a realizar los referencistas o en las secciones de referencia de las bibliotecas. Muy bien, por hoy es creo importante haber tomado en cuenta, tocado estos temas, estos 3 tipos de servicios de referencia. No se olviden que existen solamente estos 3 tipos de servicio de referencia y el referencista tiene que orientarse a estos 3 tipos, ¿sí? Y cada tipo, sabemos que cada tipo de servicio también tiene su propia tipología. Lo hemos visto en los ejemplos, lo hemos visto en algunos casos, ¿sí? Hemos visto cómo un esquema se aplica. En fin, yo les sugiero que repasen nuevamente estas explicaciones de estos 3 tipos de servicios, porque nos va a tocar hacer prácticas de este tipo, prácticas específicas con casos específicos y escenarios específicos, compañeros. Entonces es bueno tenerlo en esta explicación teórica, porque en la práctica, como ya alguna vez les decía, ¿no? Otra cosa es con guitarra y ustedes van a tener que hacerlo, ¿sí? Como parte de la práctica, lo vamos a tener que hacer. Muy bien, por hoy eso es todo. Y no se olviden que esperamos las preguntas de esta clase hasta mañana mediodía. ¿Sí? Yo las voy a responder posteriormente. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.